mis queridos televidentes, un saludo muy cordial de parte de la 3 ABN, de parte mía personalmente, Manuel Moral, para ustedes y sobre todo de parte de nuestro gran Dios, quien está con nosotros. Por eso les invito a orar, porque Dios está aquí. Amante y querido Padre, cuántas gracias, Señor, porque tu promesa es cierta, porque tú eres un Dios real, porque eres un Padre amante que te acercas a nosotros. Pero nosotros también queremos acercarnos a ti. Por eso elevamos nuestros corazones, nuestras almas a ti y te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones y traernos el mensaje de tu santa palabra, Señor. Que este mensaje pueda ser llevado a cada corazón para llenar necesidades que tú las conoces. Bendíceles allí a nuestros televidentes, donde quiera que ellos estén, cualquiera que sea la circunstancia de su vida. Que este mensaje nos acerque al cielo, nos acerque a ti, oh Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Que tú nos ayudes para muy pronto estar listos y preparados para encontrarnos contigo cuando tú vengas pronto en gloria y majestad y para vivir para siempre en tu reino glorioso. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. El momento requiere algo especial y con nosotros tenemos a nuestro querido hermano y músico Tim Parton, y él va a interpretar para nosotros una música muy especial que lleva por título Fija tus ojos ¿en quién creen? En Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Con nosotros Tim Parton.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esta bella alabanza. Fija tus ojos en Cristo. Gracias, Tim Parton. Y ahora lanzamos la pregunta de nuestra reflexión. ¿Cómo transformar las crisis de matrimonio y de familia en bendiciones? Especialmente de familia, porque todo el mundo tiene una familia. Cuando Dios nos creó en familias. Noten ustedes que no venimos de la evolución. El mismo diseño original nos muestra la forma como Dios nos creó para vivir en familias, para vivir en matrimonio. Así comenzó la raza humana con Adán y Eva. Y eso es lo que hemos visto en todos los hijos humanos que han venido a este mundo. Ninguno ha caído del cielo porque vino en una nave cósmica, sino porque lo trajo un papá y una mamá. Dios nos trajo en familia, pero a la vez, al vivir en familias, se generan crisis. Ahora, ¿podemos transformar esas crisis en bendiciones? ¿Cómo? Les voy a hacer una pregunta. La palabra crisis, ¿les gusta? ¿Les parece una palabra positiva? Bueno, si vamos al diccionario, vamos a observar que la palabra crino significa juzgar, decidir. Y eso es lo que nos hace ser seres humanos racionales. Nuestra capacidad de tener criterio, ¿ve? De crisis viene la palabra criterio, viene la palabra crítica. La crítica puede ser negativa, pero puede ser también constructiva. Por eso la palabra crisis viene del griego, ¿ve? Como profesor de griego, crino, casi es griego, ¿ve? Crisis, crino. Y quiere decir criterio, reflexión, un tiempo para pensar. Por lo tanto, las crisis de la vida realmente nos hacen pensar. Es un cambio brusco en el curso de una persona, dice el diccionario, ya sea para bien o ya sea para mal. Una crisis nos puede ayudar a mejorar o también una crisis nos puede lanzar hacia abajo y agravarnos más la situación. Realmente la palabra crisis lo que significa es un momento decisivo. Es un momento donde nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer un examen cuidadoso de una X circunstancia. Eso es lo que dice realmente el diccionario de la Real Academia. Entonces, vamos a tomar un personaje de la Biblia, de los tantos que hay. Un personaje que es el padre de la fe, el padre de los creyentes. Ya saben quién es, mis queridos televidentes. Vamos a dialogar con Abraham. Y para ello vamos a abrir la santa palabra de Dios en Génesis capítulo 12 y versículo 2. Fue Abraham el padre de la fe. ¿Hubo crisis en su vida? ¿Hubo solo una crisis en su vida? Hay personas que creen que ser un cristiano es una persona que va sobre un camino, un lecho de flores, de rosas, y que todo lo que va a suceder es bueno en su vida. Eso lo toman como una muestra de la bendición de Dios. Vamos a ver si fue eso lo que sucedió en el padre de los creyentes, en el cual nos inspiramos todos nosotros. Aunque sabemos que Cristo Jesús es nuestro único modelo perfecto, pero estos hombres vivieron en el mundo real como nosotros estamos viviendo. Abraham vivió también, nosotros en el siglo XXI después de Cristo y él en el siglo XXI antes de Cristo. Así que estamos separados, pero el siglo es el mismo. 21 antes de Jesucristo y nosotros en el 21 después de Jesucristo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Capítulo 12 y versículo del 1 al 2. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Suena bonito, ¿verdad? A la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Se ve bonito. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las, si yo les tuviera que preguntar que terminen el texto, muchos van a decir todas las naciones, pero aquí la palabra que viene en el hebreo, mishacá, es la palabra familia. Serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Es decir, que en Abraham, en aquella decisión que él tomó, en aquel momento cuando él decidió seguir el plan de Dios para su vida y para su familia, dice que de ese plan vinieron bendiciones a todas las familias de la tierra, por lo tanto a la tuya también. Ahora, vamos a examinar. Hay una crisis envuelta aquí en este llamado divino, porque Dios muchas veces nos invita para seguir su plan y para recibir bendición, pero esto genera una cierta crisis, un momento difícil en nuestras vidas. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Es eso algo fácil o es difícil? ¿Qué me pueden decir los que han pasado por la inmigración? Los que han tenido que vivir en diferentes países, abandonar tu casa donde te criaste, tu familia. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir, pero vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces aquí hay una crisis. ¿Qué tipo de crisis es esa? Esa es una crisis migratoria. Noten ustedes, en Génesis 12:5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, su sobrino, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Incluso cuando buscamos Hebreos 11:8 pareciera haber una contradicción, porque dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y aquí en Génesis 5 dice: salieron para ir a tierra de Canaán y llegaron a tierra de Canaán. Algunas personas a veces, mirando superficialmente los textos de la Biblia, los ponen en conflicto. Y una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia es la armonía que hay en la Biblia cuando nosotros profundizamos en ella. Y precisamente los dos textos tienen razón. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿En qué sentido? En que él no conocía el plan diario para su vida. Él sabía que su destino final, el plan general, era Canaán. Él sabía que iba para Canaán, pero no sabía lo que le aguardaba a cada paso. No sabía exactamente el plan diario y específico a seguir cada día. Por eso, en medio de la crisis migratoria, cuando tenemos que movernos y tomar decisiones, lo más importante es poder adaptar nuestro plan diariamente. Sabemos que nuestro destino final es Canaán celestial. No puede el mundo ser mi hogar. Pero ¿cómo voy a conseguir llegar al plan general a través de un plan diario en mi vida? Noten ustedes que son las crisis las que nos hacen crecer. Cuando leemos, por ejemplo, aquí, pasó Abraham por aquella tierra, ya está en Canaán, hasta el lugar de Siquén, donde está el encinar de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Pero bueno, no es que Dios le dijo que le iba a dar la tierra de Canaán y ahora cuando llega allí, ¿cómo está la tierra? La tierra está ocupada. ¿Es esto una crisis o no lo es? Que te digan, vete para un nuevo lugar a vivir allá, y cuando tú llegues allí, te das cuenta que ese lugar está habitado. Y noten cómo Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Pero por fin, ¿es a mí o es a mi descendencia? Y el verbo está en futuro. Y los seres humanos muchas veces desesperamos ante los planes de Dios. Gran parte de nuestra crisis a veces es no interpretar que necesitamos perseverar y a la vez tener paciencia. ¿Ve? La palabra paciencia en griego, hipomoné, tanto significa perseverancia como significa paciencia. Combinarlas ambas, porque muchas cosas se van a conseguir andando el tiempo. Noten ustedes lo que sucedió aquí. Abraham pasó al oriente, en Betel, y plantó allí su tienda. Bueno, pero la gente vivía en casa. Fíjense que he estado allí, en esos lugares de Israel, del tiempo de Abraham, y especialmente en Berseba, que fue uno de los lugares donde Abraham moró, y se ven los edificios, se veían casas que a veces hay personas que ni en el siglo XXI, después de Cristo, tienen esas casas tan bonitas, llenas de piedra, verdaderas fortalezas del tiempo de Abraham en Berseba. Lo han declarado patrimonio cultural de la humanidad. Pero Abraham decidió morar, hay un texto en Hebreos capítulo 11,
que dice que Abraham decidió morar en tiendas junto con Isaac y Jacob. Bueno, ¿y por qué fue que él decidió morar en tiendas? Imagínense los que hemos venido aquí a los Estados Unidos, que con tantas casas bonitas que se ven aquí en los Estados Unidos, nosotros decidamos morar en tiendas. Les invito a buscar en Hebreos 11, porque hay personas a veces que tienen una crisis de vivienda, ¿ve? Porque dicen, es que Dios no me ha bendecido, yo lo que quiero tener es una casita bien bonita. Pero miren lo que dice aquí de Abraham, capítulo 11 y versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas. Noten ustedes, la gente allí moraba en casas, en verdaderos palacios. ¿Por qué Abraham moró en tiendas? Con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí viene la razón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y fundador es el propio Dios. A veces, mi querido televidente, nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo y eso es parte de la crisis. Abraham tuvo una crisis migratoria, pero decidió seguir el plan de Dios. Decidió obedecer a Dios. Fue el padre de la fe, pero no es una fe como esa que hoy en día la gente piensa nada más en la teoría, nada más en la creencia, sino una fe que se aferra a las promesas de Dios, pero obedece a nuestro Dios. Y cuando llegó allí y vio que la tierra estaba habitada, que había otras personas morando allí y que tenían buenas casas, él prefirió morar en tiendas, porque dice que su vista la tenía puesta en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Él se dio cuenta que él debía vivir aún en la tierra prometida como un peregrino, como un extranjero, porque hay una tierra mejor para nosotros. Entonces, parte de nuestras crisis en el matrimonio es que a veces perdemos nuestra perspectiva de eternidad, que nosotros estamos viviendo temporalmente en este mundo. Nuestra casa es temporal. Cuando Cristo venga no nos vamos a llevar nuestra casa. Felicidades si tienes una buena casa, si tienes un palacio bien bonito, felicidades, no hay nada de malo en ello. Pero si echas demasiadas raíces y te aferras demasiado a las cosas de este mundo, entonces muchas veces en este mundo nos podríamos quedar. Por eso estas crisis nos deben ayudar a vivir por encima de las cosas materiales. Noten ustedes, Dios le dijo, te voy a bendecir. Y Abraham estaba siguiendo el plan de Dios. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Bueno, pero esto suena a crisis económica. El milenio anterior, los arqueólogos han descubierto que la tierra de Israel había sido todo un vergel regado porque había habido muchas lluvias. Noten ustedes que en Israel solamente está el río Jordán y los demás son pequeños arroyos. Por lo tanto, hay problema del agua, pero Dios lo llevó allí para que aprendiera a confiar en Dios, porque los egipcios confiaban en el Nilo, los babilonios confiaban en el Éufrates, pero aquí, en Israel, en la tierra de Israel, a donde Dios le trajo, tenía que confiar en Dios. Hubo hambre en la tierra. Bueno, ¿y por qué esta hambre? ¿No es que Dios dijo que me iba a bendecir? Y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. A veces viene una crisis económica y las personas dicen, ¿cómo voy a sobrevivir? Pero Dios le mostró que fuera temporalmente a Egipto. A veces nos apartamos del plan aparentemente solamente en forma temporal hasta que esa situación se resuelva. Pero tengamos cuidado, no sea cosa que surjan nuevas crisis. Aconteció, el asunto no son las crisis, sino cómo las resolvemos. Noten ustedes aquí la nueva crisis. Cuando estaba próximo para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida.
Es una crisis. Esto es una crisis matrimonial. Abraham pensó que podía perder a su esposa. Y noten ustedes cómo resolvió la crisis. Ustedes me van a decir si la resolvió bien o mal. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien. ¿Qué era lo que deseaba Abraham en medio de aquella crisis matrimonial? Que le fuera bien. ¿Y cómo pensó resolver? A través de mentiras. Esa es una de las formas como los seres humanos a veces deciden resolver sus crisis, mintiendo. Y se puso de acuerdo con Sara y ambos aceptaron y dijeron, soy la hermana de Abraham. Y Abraham dijo, sí, sí, ella es mi hermana. Y los egipcios dijeron, bueno, pues entonces vamos a emparentar. Y le quitaron a Sara. Dos cosas aquí que se pueden ver. Abraham le dijo a Sara, eres hermosa, cuando la tenía casi perdida. ¿Cuántas esposas hay que reciben solamente piropos en el momento cuando ya casi están perdidas? Que solamente son reconocidas como atractivas cuando ya están prácticamente perdidas. Qué lindo hubiera sido que Abraham le hubiera dicho a Sara, eres hermosa, desde el comienzo de su matrimonio, pero se lo dijo en el medio de una crisis cuando otros la estaban pretendiendo. Qué bueno fuera que los matrimonios, ambos, se dedicaran tiernas palabras el uno al otro, de aprecio y de reconocimiento, para que esto afiance el valor del matrimonio. Y que nunca se nieguen el uno al otro, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea la circunstancia. Hay muchos matrimonios que se ven hundidos precisamente porque una persona niega a la otra persona, niega la relación matrimonial. Y lo lindo del pacto matrimonial es que lo podamos confesar públicamente. Es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi padre. Eso afirma los valores, porque el matrimonio es un valor. Lo que mal se resuelve, mal continúa. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense lo que sucedió. Dice que los egipcios tomaron a Sara por aquella mentira, por aquella forma inadecuada como se resolvió la crisis, y se la llevaron al palacio de Faraón. Entonces, ¿resolvió algo Abraham y Sara mintiendo? Lo que hicieron fue profundizar la crisis, crear una verdadera crisis matrimonial. Pero miren qué bueno es nuestro Dios. Jehová hirió al faraón y a su casa con plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces, precisamente, Dios le dijo al faraón, devuelve la esposa, porque es casada. Y ahí se dio cuenta. El faraón, un hombre pagano, se dio cuenta que Abraham, el hombre que representaba los ideales religiosos, y Sara, estaban mintiendo. Qué triste es realidad que muchas veces resolvemos las crisis dando malos testimonios. Y Dios tuvo que intervenir. Es la primera vez que Dios mandó plagas en Egipto, porque a pesar de nuestras malas decisiones, todavía Dios interviene en su misericordia. Alguien dice, bueno, entonces no importa que me equivoque. Pero noten ustedes que cuando una crisis no queda bien resuelta, se prepara el camino para una nueva crisis. Porque dice aquí que le dijo el faraón, ahora pues, toma a tu mujer y vete. Pero también dice que le dio muchos regalos, le dio ovejas, vacas, asnos, criadas, siervos, siervas. Y de allí precisamente salió la sierva egipcia, que pasó a ser protagonista de una nueva crisis. Un poquito más adelante, una sierva que se llamaba Agar. Porque frente a las crisis, ¿cómo las resolvemos? Podemos crecer como matrimonio, podemos crecer como familia, podemos crecer como iglesia, como individuos. Si nuestras crisis las resolvemos con un buen criterio, y el buen criterio siempre va a ser seguir la palabra de Dios, obedecer a nuestro Dios. Pero si vamos en contra de los principios claramente establecidos por Dios, aun cuando Dios en su misericordia intervenga para librarnos, vendrán nuevas y más profundas crisis. Por eso la pregunta,
cómo transformar nuestras crisis de matrimonio, de familia, nuestras crisis también individuales, cualquiera que sea la crisis, cómo transformarla en bendición. Noten ustedes lo que sucedió. Abraham y Lot moraban juntos. Y dice aquí en el capítulo 13, versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Es una crisis de familia, una crisis de relación. A veces en la familia, primos que no se llevan, parientes que no se llevan. Entonces Abraham dijo a Lot, aunque el problema no es entre tú y yo, pero es entre nuestros familiares. Hay que buscar una solución. ¿Cuál es la mejor solución? Esto es una crisis de relación, de familia. Hay personas que creen que en las familias cristianas no tiene que haber crisis, pero noten ustedes a Abraham, el padre de la fe, ¿por cuántas crisis vamos ya? No hay ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué lindo criterio. Noten ustedes que crisis significa criterio. Y Abraham le dice a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, porque nosotros somos hermanos. Fíjense qué forma más linda de progresar en medio de una crisis. Y ahora le dice, no está toda la tierra delante de ti, no le impone nada, simplemente le ofrece, te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué debió haber hecho Lot en ese momento? Decir, pero tú eres mi tío, tú fuiste el que me sacaste de allá de la tierra de Ur de los Caldeos. Yo quiero que seas tú el primero que escoja. Eso se llama ¿cómo? Se llama altruismo en medio de las crisis. Pero también las crisis se pueden resolver con egoísmo. Abraham mostró altruismo. Lot, ¿qué mostró? Dice el versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Jehová en la dirección de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Y qué fue lo que le dejó a Abraham? Los montes áridos, las zonas más desérticas. Eso fue lo que le dejó a su tío Abraham. El materialismo, una crisis de propiedades. Lot puso su solución en las cosas materiales. No le importó lo que iba a quedar para Abraham. Solo estaba pensando en él mismo. Se aprovechó, tomó ventaja. Y ustedes pueden analizar qué pasó de ahí en adelante en la vida de Lot. Cuando una persona da un mal paso resolviendo una crisis, vienen nuevas crisis más profundas. De Lot dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma era la zona del sur de lo que hoy conocemos, el Mar Muerto, que es una zona desértica, pero en aquel tiempo había pozos de petróleo y era la zona más rica de allí de la zona. Y por eso vinieron los reyes de lejos para invadir la zona y tratar de apoderarse de sus riquezas. Aconteció en los días de Anrafel, capítulo 14, versículo 1, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, todos vinieron, hicieron guerra contra el rey de Sodoma, contra el rey de Gomorra, contra esa zona de allí, donde Lot estaba. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 11, los vencedores tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra. Esto sí que es una tremenda crisis. Tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y hubo una persona que escapó y se fue y le dio aviso a Abraham, el hebreo que habitaba allá en el encinar de Manre, allá donde lo habían dejado en su pobreza, con sus tiendas. Allí llegó el escapado y le dijo, ¿sabes que Lot, tu sobrino, con toda su familia y con todos sus bienes, ha sido llevado cautivo y lo están llevando hacia el norte, desde el sur del Mar Muerto, lo están llevando hacia el norte y nunca más lo verás? Será un cautivo, será un esclavo si no lo matan. ¿Es esto una crisis, mi querido televidente, o no? Abraham era el padre de la fe, pero ahora estaba perdiendo a su sobrino. Su sobrino que no se había portado bien con él.
¿qué hubiera sido lo normal que Abraham debió haber hecho en esta crisis? Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú con un sobrino que se quedó con lo mejor de la propiedad, que te dejó a ti lo peor y que ahora lo perdió todo y está yendo cautivo y el enemigo se lo lleva como esclavo y alguien viene y te dice, mira lo que le ha sucedido? Una persona podría haber dicho, bueno, pues él se lo buscó, ese es su merecido, por materialista le pasó eso, así que en manos de Dios lo dejo. Pero noten ustedes que Abraham no pensó así. Aquí se ve la generosidad y el altruismo de Abraham en medio de las crisis. Las crisis pueden ser una oportunidad para recuperar, una oportunidad para restaurar, una oportunidad para ayudar a aquella persona que se portó mal con nosotros. ¿Cómo cuesta eso en la familia? Cuando una persona nos ha hecho un daño, cuando una persona se ha quedado con lo nuestro, con lo que nos pertenecía, y de momento aquella persona cosecha una mala consecuencia. ¿Será que le vamos a ayudar? Miren lo que hizo Abraham, versículo 14. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa. No quiso llevar otros soldados que no fueran los de más confianza, solamente los más íntimos. En medio de las crisis, a veces nos debemos acercar a las personas más íntimas del núcleo de familia para juntos resolver aquel problema, porque una persona está sufriendo y aun cuando lo haya merecido, aun cuando haya sido el resultado de sus malas decisiones, pero todavía es nuestro pariente. Y los persiguió hasta Dan. Abraham no era un hombre militarmente entrenado. Él tenía un propósito diferente en la vida. Sin embargo, en ese momento hubo una crisis militar y se puso en las manos de Dios. Era una causa noble la que estaba defendiendo y cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. He estado allí en toda esa zona norte, hoy le llaman los Altos del Golán. Por toda esa zona llegó Abraham y en medio de la noche confió en el poder de Dios y recobró todos los bienes, versículo 16, y también a su pariente Lot. Ve, las personas es lo más importante. A su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y la demás gente. ¿No es esto una gran bendición? ¿Cómo transformar las crisis de familia en bendición? No debemos abandonar a nuestros familiares, aun cuando ellos hayan cometido errores. Todavía podemos ayudarles, todavía Dios puede obrar a través de nosotros una gran victoria. Y aquí se ve cómo Abraham resolvía sus crisis. Él ponía a Dios en primer lugar. Le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y él bendijo a Abraham, porque Abraham siempre lo más que anhelaba era la bendición de Dios. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Esa es la mejor forma de resolver las crisis. Cuando reconocemos que es Dios el que nos da la bendición, que es Dios el que convierte nuestras derrotas en victoria. ¿Y saben lo que hizo Abraham allí? Dice, versículo 20 al final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Alguien algún día encontró los diezmos de Lot en algún lugar de la Biblia? Esta es la primera mención del diezmo. Hay personas a veces que creen que si se quedan con el diezmo van a prosperar más. Pero Abraham dio los diezmos y no solo que los dio, sino dice de todo. El diezmo es algo que debe brotar voluntariamente de tu corazón y en forma íntegra. Entregarlo a Dios a través de su siervo Melquisedec, el canal establecido, para que podamos reconocer, no es que estamos comprando las bendiciones de Dios, ya Dios había dado las bendiciones. Ya Melquisedec había dicho, bendito sea Abraham, Dios del cielo y de la tierra. Pero ahora un corazón agradecido es un corazón leal, es un corazón obediente. Y todavía viene más. Llegó allí el rey de Sodoma y le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, rescataste las personas de Sodoma, no solamente a Lot, sino también a mi pueblo los rescataste. Te voy a dejar que te quedes con todos los bienes.
¿Esto se ve como una crisis o se ve como una oferta? A veces las ofertas nos pueden sumir en una crisis. Miren lo que dijo Abraham. He jurado por Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo. Qué lindo, ¿verdad? El altruismo de Abraham, porque él andaba en relación con Dios y él sabía que todo venía de Dios y él no quería nada que no fuera suyo. Y además tampoco quiero que digas yo enriquecí a Abraham. Solamente dame lo que comieron los jóvenes. Es decir, se ve que hay una justicia social en la práctica de Abraham. Aquellos jóvenes que fueron conmigo, que me ayudaron, que se aliaron conmigo, los vecinos de Abraham, de allí, amorreos incluso. La manera como Abraham interactuó con personas que no eran del pueblo de Dios es un ejemplo lindo de generosidad y de altruismo. Eso es lo que se llama predicar el evangelio con testimonio, por testimonio. Porque a veces las crisis vienen cuando nosotros no vivimos el evangelio y así las relaciones humanas se vuelven negativas y conflictivas. Pero todavía avanzamos más. ¿Será que ya no va a haber más crisis en la vida de Abraham? Miren lo que sucedió en el capítulo 16. Sarai le dijo a Abraham, no tenemos hijos. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué hacemos en medio de las crisis muchas veces? Echarle las culpas a Dios de las cosas cuando no van en la manera que nosotros deseamos. El matrimonio quería ser bendecido con la presencia de un hijo. Dios le había prometido que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que sería como el polvo de la tierra. Y no se veía por ningún lado el cumplimiento de esa promesa. A veces pensamos que necesitamos ayudar a Dios para que sus planes se puedan cumplir. Y entonces dijo, te ruego, pues que te llegues a mi sierva. Aquí entra ahora el regalito que le habían dado en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando mintió y dijo que Sara era su hermana, allí le hicieron un regalo al final por la intervención de Dios. Y uno de esos regalos fue Agar. Y ahora Sara dijo, se va a resolver la crisis de no tener hijos. Llégate a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y lo triste no es solo la propuesta. Atendió a Abraham el ruego de Sarai. Noten ustedes cómo se resuelven a veces las crisis matrimoniales. ¿Creen ustedes que aquí se estaba resolviendo realmente una crisis? ¿O se estaba agravando la que ya había y se estaba provocando una nueva crisis? Cuando ustedes leen ese contexto, se van a dar cuenta lo fácil que es a veces irnos por nuestros sentimientos. Para Abraham no fue muy difícil obedecer a Sara cuando Sara le dijo, acuéstate con la sierva. Rápido que lo hizo. Pero ese era el momento cuando él debió haber desobedecido la voz de Sara, porque surgen conflictos, crisis matrimoniales, cuando nosotros nos desviamos del plan de Dios, porque hay uno de los dos que está insinuando ir en contra de la voluntad revelada de Dios para el matrimonio. Dios dijo claramente, serán una sola carne, y en esa relación que Dios dio a Adán y Eva no debían entrar terceros en la intimidad del matrimonio. Ese era el ideal claramente establecido en el Edén. Pero Abraham atendió el ruego de Sara al cabo de 10 años, porque llevaban 10 años esperando. Esta era una crisis real, una crisis que se había extendido en el tiempo. ¿Qué sucedió? Él se llegó pues a Agar, versículo 4, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sara pensó que estaba resolviendo un problema y ahora Agar la miraba con desprecio, se sentía la dueña del matrimonio. Ahora ella decía, yo estoy embarazada, yo le voy a dar un hijo a Abraham, él me va a querer, soy la verdadera esposa. ¿Cómo reaccionó Sara ante esta crisis? Cuando las crisis no se resuelven mal, cada paso que demos puede ser muy negativo. Y Sarai dijo, mi agravio sea sobre ti. Te di a mi sierva por mujer, pero al verse embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. De nuevo
ponemos a Dios como si Él fuera el responsable de nuestras malas decisiones. ¿Y saben lo que sucedió? Como Sarai la afligía, versículo 6, Agar huyó de su presencia. Qué triste que a veces entre los hijos de Dios surgen conflictos que ponen en peligro incluso la vida de algunos de los miembros de la familia. Pero noten ustedes que Dios nunca nos abandona. Versículo 7, a Agar la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto. Y allí le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta para reflexionar. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Frente a las crisis, debemos considerar el pasado. Debemos mirar nuestras decisiones que han causado el punto en el cual estamos. Y debemos mirar hacia el futuro, qué va a pasar de ahora en adelante. Lo lindo de los seres humanos es que podemos reflexionar, llevamos la imagen de Dios. Desde el presente podemos evaluar el pasado y desde el presente podemos mirar al futuro. Si el pasado lo evaluamos mal, nos produce depresión. Eso es lo que se estudia en psicología. Nos puede producir una depresión situacional. El pasado, cuando no está bien procesado, si procesamos mal el futuro y nos desconcertamos y perdemos la confianza en Dios, entonces el futuro nos produce ansiedad. Por eso el ángel le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y cuando ella dijo, huyo de delante de Sarai, mi señora, miren cómo Dios siempre busca la reconciliación. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Se necesita reconocer el rol de cada uno en la familia, el rol de cada uno en el matrimonio, el rol de cada uno en la iglesia, en la comunidad. Porque cuando interferimos el rol de los demás, creamos nuevas crisis. Y el ángel aquí le dio el remedio para la solución. Regrésate a tu hogar. Tú no necesitas andar errante por el desierto. Hay hijos a veces que se han ido de las casas, que se han marchado porque quieren vivir, según ellos dicen, su voluntad. Quieren vivir en libertad. Pero Dios dice, regrésate, pero ponte sumiso, porque los menores de edad deben ser dirigidos por sus padres, porque la sociedad así se lo pide, porque Dios así se lo pide, porque todavía no hay la madurez suficiente para tomar las decisiones. Los padres quieren que sus hijos se lleguen a independizar, que tengan su autonomía, pero eso hay que irlo guiando poco a poco, paso a paso, ir negociando ambos. El mejor método para tratar con los hijos le llamamos el método autoritativo. Los padres tienen autoridad, pero deben compartirla con sus hijos porque ellos tienen también libre albedrío que Dios les dio. Negociar con ellos, ser amigos, profundizar la comunicación para, sin renunciar a la autoridad, ayudar a los hijos a su propia independencia, a su propia autonomía. Pero nunca te independices de Dios, porque Dios debe guiar tu vida en todos tus planes. ¿Qué sucedió de ahora en adelante? Finalmente, en el capítulo 18 de Génesis, la bendición más grande fue que nació el hijo de la promesa, nació Isaac. Si ellos hubieran sabido esperar, nunca hubiera sucedido esa crisis de Agar y de Ismael, porque Dios tenía un plan mejor para ellos, pero ellos interfirieron con el plan de Dios, metiendo su propio plan humano, llevado por las costumbres de su tiempo, porque eso de tener hijos de una sierva era una costumbre en aquella civilización. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿cuántas veces copiamos del ambiente que hay a nuestro alrededor, de la cultura que hay a nuestro alrededor, de la sociedad que nos circunda? Copiamos hábitos y los queremos traer a nuestras vidas, los queremos traer a nuestro hogar, y que son hábitos que van en contra de la palabra de Dios. No estoy en contra de aquellos valores culturales, de aquellas costumbres que no interfieren con los planes de Dios. Pero cuando los planes claramente representan un rompimiento con los principios de Dios, vamos a crear nuevas crisis si no seguimos el plan de Dios. Y ahora cuando nació Abraham, noten ustedes, qué lindo, ¿verdad? Nació el hijo de la promesa, nació Isaac. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando nació Isaac?
que precisamente en el capítulo 21, noten ustedes, el niño creció, el niño fue destetado y Abraham hizo un gran banquete como se acostumbraba en aquella época. No había nada de malo en ese tipo de costumbre porque no interfería el plan de Dios. Dios es el Dios de la alegría. A Dios le gusta la felicidad en la familia, que la familia se reúna, que haga una fiesta sana. Pero miren lo que sucedió, versículo 12. Dice aquí, ese día del gran banquete, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, noten ustedes, aquella que te regalaron allá en Egipto cuando resolviste la crisis mintiendo, aquella que pasó a ser tu esposa cuando yo cometí el error de decirte, llégate a ella. ¿Ven cómo las crisis mal resueltas crean nuevas crisis cada vez más profundas? Entonces dice aquí, ese niño de Agar, que ya era un adolescente, se burlaba de su hijo Isaac. Y en el libro de Gálatas, Pablo dice que lo perseguía, es decir, Pablo usa un lenguaje por inspiración del Santo Espíritu más fuerte, no solo se burlaba, sino que lo perseguía. ¿Qué hacer? Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Cuántas crisis hay hasta aquí? Y esta es una de las más profundas, porque noten ustedes la reacción de Abraham en el capítulo 21, versículo 11. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Habrá sido un error, pero es mi hijo. A veces cuando hay hijos de diferentes matrimonios, de diferentes relaciones, conviviendo en el mismo plano, surgen estas crisis. Sara dijo, echa a la sierva y a su hijo. Y Abraham dijo, esto es muy grave porque él también es mi hijo. Qué bueno que Dios intervino. Tenemos que dejar que Dios intervenga en nuestras crisis. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho, ni por la sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara. ¿Ve? En otras palabras, cuando no tuviste que escucharla, la escuchaste. Y ahora que ella tiene razón, porque no es tu labor, no es tu rol ocuparte de Agar, ella nunca debió haber sido tu esposa, ni Ismael debió haber sido tu hijo, pero ya que eso ha sido, yo voy a tomar cuidado de eso, porque Dios prometió. A veces queremos ocupar el lugar de Dios con una apariencia de bondad, con una apariencia de que estamos resolviendo una situación que nosotros mismos hemos creado. Agravamos más las crisis, porque Dios dijo, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. No te preocupes, también el hijo de la sierva será una gran nación, porque yo voy a tomar cuidado de él. La solución a nuestras crisis es dejar muchas cosas en las manos de Dios, porque hay cosas que solo Dios las puede resolver. Cuando hemos cometido errores y de esos errores han surgido horrores, como era este caso, ahora hay que dejar que Dios intervenga. Pero recuerden ustedes que la relación entre esposo y esposa es santa, es sagrada. Y Dios vio que nadie debía interferir en esa relación entre Abraham y Sara. Hay momentos dramáticos en las crisis cuando necesitamos tomar decisiones que son dolorosas, pero que de alguna manera van a traer sanidad y solución. Y sobre todo cuando vienen de Dios, como fue este el caso. ¿Será que ya pasaron todas las crisis en la vida de Abraham y Sara? Ya se fue Agar, ya se fue Ismael, ahora quedaron nada más Sara, Abraham e Isaac, el hijo de la promesa. Ahora sí que todo será bendición. Noten lo que sucedió. Capítulo 22. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¡Wow! ¡Qué palabras más lindas! Tu único, Isaac, a quien amas. Se parece a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moria, desde Beerseba al sur hasta el monte Moria, allá en lo que hoy es Jerusalén. 3 días de camino. Y allá ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Te pregunto, ¿es esto una crisis o no? ¿Qué tipo de crisis es esta? Esta es una crisis donde está envuelta la vida, lo más sagrado. Es una crisis donde está envuelta la relación con Dios. Es Dios quien está hablando. Es una crisis espiritual. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le hubiera compartido a Sara su crisis? Y hubiera dicho, Dios me ha mandado a tomar a Isaac y ofrecerlo allá en el monte Moria, en holocausto. ¿Qué hubiera hecho Sara? Pero esta prueba no era para Sara, era para Abraham. Cada uno de nosotros tiene un rol. Abraham tenía el rol del sacerdote espiritual de la familia y de él dependía toda la familia. Y Dios quiso en este momento ayudar a Abraham a que su fe creciera, que madurara, porque había fallado en las crisis anteriores, había cometido errores y ahora este era un momento de crecimiento en medio de una crisis espiritual, porque de ahí vienen todas las crisis de una mala relación con nuestro Dios. Pero en este momento, Abraham decidió seguir incondicionalmente el plan de Dios. Y tomó a 2 siervos, y tomó a su hijo Isaac, y tomó la leña, y tomó el fuego, y tomó el cuchillo. Y por el camino, mientras iban padre y hijo, silentes hacia la cumbre del monte, el hijo le pregunta, papá, tantas veces he venido a sacrificar contigo, holocausto. Pero ahora este es el sacrificio más raro que he visto en mi vida. Aquí traigo el fuego, aquí traigo la leña. Isaac se parecía a Cristo subiendo el monte. Cristo subió el monte Calvario. Él estaba subiendo el monte Moria con la leña del holocausto sobre sus propios hombros. Y preguntó, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Es una crisis eso? A veces una simple pregunta que nos hacen es una nueva crisis. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Isaac, tú eres el cordero? ¿Qué hubiera pasado? Hay cosas a veces que hemos de manejarlas con Dios, a solas con Dios en medio de la crisis. Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, qué lindo es cuando dejamos que Dios resuelva nuestras crisis y que Dios dé respuesta a muchas de las preguntas que otros nos hacen. Y Abraham subió hasta la cima del monte y allá una vez que el altar estuvo, Abraham compartió con su hijo el plan de Dios y le dijo, este es el momento en que quiero abrirte mi corazón. Estoy en medio de una crisis, Dios me ha pedido esto y he decidido seguir a Dios. Tú eres el fruto de la resurrección, porque el vientre de Sara, su matriz, estaba muerta y mis espermatozoides estaban muertos y tú naciste de un milagro. Tú fuiste una resurrección al nacer y por eso creo que si te sacrifico, Dios te va a resucitar y vamos a regresar, como le dije a los siervos, pero solo si seguimos el plan de Dios. Y aquel hijo en aquel momento participó de aquella crisis espiritual. Y junto con el Padre decidió seguir el plan de Dios para resolver de una vez y por todas nuestras crisis y crecer en medio de la crisis y transformarla en bendición. Y el hijo le dijo, te voy a ayudar, papá, a amarrar las cuerdas sobre mi propio cuerpo, porque un hombre de 120 años, un hijo de 100 años, fácilmente le hubiera salido huyendo. Si Abraham fue el padre de la fe, no solo porque salió sin saber a dónde iba, sino porque ofreció a su hijo unigénito, entonces Isaac es el hijo de la fe, porque siguió el plan de Dios en medio de aquella crisis que le iba a costar su propia vida. Y dice que en ese momento, cuando Abraham decidió levantar el cuchillo para ofrecer a su hijo en holocausto, pensando que Dios luego lo resucitaría, en ese momento Dios le dijo, Abraham, detén tu mano, porque Dios tiene en medio de las crisis un plan mejor, una solución mejor. Y cuando miró hacia atrás, allí vio un carnero que era parte del plan de Dios. ¿Ven la manera como Dios resuelve nuestros problemas? Con facilidad. Nuestro Dios tiene una mejor manera de resolver nuestros problemas. Y aquel carnero que estaba allí trabado por los cuernos en un zarzal,
allí cerca de la colina donde Cristo llevaría una corona de espinas, aquel zarzal sobre aquel cordero representó al verdadero Cordero de Dios, porque Él fue el que murió. Isaac no murió, pero aquel carnero murió. Y más adelante, en una colina cercana, lo que Dios estaba representando era que todas nuestras crisis se resuelven en el Calvario. Desde allí del monte Moria se puede contemplar el monte Calvario. Y allí Dios ofreció a su Hijo unigénito, para el cual no hubo perdón. Sobre Él recayó precisamente todo el pecado, toda la culpa, todas nuestras malas decisiones, todas nuestras crisis mal resueltas, desde la crisis que Adán y Eva provocaron en el Edén, allí quedaron resueltas en el Calvario. Por eso lo lindo de la vida de Abraham es que sus crisis fueron transformadas en bendición, finalmente allí en el monte Moria. Allí pudo comprender el sentido de su vida, el sentido de la vida de su hijo. Allí pudo entender él el rol que Dios le tenía asignado tanto a Sara como a Isaac, como a él, como al pueblo de Dios. Ojalá que podamos, en medio de nuestra crisis espiritual, aferrarnos a Dios y confiar en Él. Y por haber confiado en Dios, la fe fue lo que resolvió verdaderamente sus crisis. Esa es la mayor bendición. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido televidente, que en medio de la crisis mires hacia arriba, mires hacia el monte, que no tengas ningún temor de seguir el plan de Dios para tu vida, porque Él va a transformar todas tus crisis de matrimonio, de familia, de hijo, todas tus crisis en bendiciones. Pero si sigues el plan de Dios, si no lo sigues, nuevas crisis y cada vez más profundas vendrán. Pero aún nuestro Dios en su misericordia actuará. Pero qué lindo, ¿será que como Abraham aprenderemos a confiar plenamente en nuestro Dios? Te hago ese desafío, que resuelvas todas tus crisis en el monte con Dios. Y eso va a ser una bendición para ti, para tu hijo, para tu familia y para la sociedad. Hoy todos somos los hijos de Abraham. Que Dios nos bendiga.